Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos de nosotros pegados a nuestras pantallas y que ha generado un montón de rumores y especulaciones en el mundo del entretenimiento turco. Sí, estoy hablando de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ya sé, es un tema que ha dado mucho de qué hablar, pero hoy vamos a desentrañar la verdad. ¿De verdad fue tan impactante su relación? ¿Cómo se gestó todo? ¿Por qué terminaron? Y sobre todo, ¿qué significa todo esto ahora? Así que antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarás información fresca y análisis interesantes sobre tus series y actores favoritos. Suscríbete ahora. Bien, ahora sí, vamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue sin duda un fenómeno. Y no es para menos. Ambos son actores talentosos, guapos y con una química innegable en pantalla. Todo comenzó con la serie Erkencikus Pájaro Soñador, en español, una telenovela turca que conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can, interpretados por Demet y Can, respectivamente, era cautivadora. Las escenas románticas, los momentos de comedia y la tensión dramática mantenían a los espectadores al borde del asiento. Y claro, la química en pantalla era tan evidente que muchísimos, comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores sobre Demet y Can. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos en las grabaciones, y la especulación se hacía cada vez más fuerte. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Hubo un romance fuera de la pantalla? Pues bien, la respuesta a esa pregunta, como suele suceder en estos casos, es más compleja de lo que parece a simple vista. Sí hubo algo que se asemejaba a una relación. Hubo momentos de conexión, de complicidad y, por supuesto, de atracción. Pero la verdad es que la situación estuvo muy mediatizada. La presión de los medios, el fervor de los fans, el acoso de los paparazzi, todo contribuyó a que la supuesta relación se intensificara, pero también a que se distorsionara. Para entender mejor lo que sucedió, debemos remontarnos al inicio de Erkencikus. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. La historia, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad, contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que se enamora de Can Divit, un fotógrafo apuesto y misterioso. La química entre los dos actores era innegable, y eso se trasladaba a la pantalla, donde cada mirada, cada gesto y cada conversación eran intensos y llenos de emoción. En un principio parece que la atracción fue mutua. Ambos eran jóvenes, exitosos y compartían largas jornadas de trabajo. Las grabaciones de una serie suelen ser extenuantes, pero también crean un ambiente de camaradería y cercanía. Pasaban horas juntos interpretando escenas románticas, riendo, compartiendo confidencias y celebrando el éxito de la serie. La fama, la admiración de los fans y la atención constante de los medios crearon un caldo de cultivo perfecto para el romance. Se les veía juntos en eventos, en cenas, en fiestas. Las redes sociales se llenaban de fotos y vídeos de ellos juntos, y los fans enloquecían. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta, era analizado al detalle, buscando señales de una posible relación. Las especulaciones eran constantes y la prensa, siempre atenta a las novedades, alimentaba la expectativa. Pero a pesar de la gran expectación, las cosas se complicaron. Uno de los principales problemas fue, como mencioné antes, la diferencia entre sus personalidades. Can Yaman es conocido por ser impulsivo, directo y con un carácter fuerte. Es una persona que no se anda con rodeos, que dice lo que piensa y que vive la vida con intensidad. Demet Özdemir, por otro lado, es percibida como una persona más reservada, tranquila y centrada. Es una actriz que prefiere mantener un perfil bajo, que valora su privacidad y que se enfoca en su trabajo. Esta diferencia de personalidades, que en un principio podría haber sido atractiva, los opuestos se atraen, dicen, con el tiempo generó tensiones y dificultades. La intensidad de Can, su necesidad de expresar sus emociones y su espontaneidad chocaban con la necesidad de Demet de mantener su privacidad y su control. Las diferencias se hacían más evidentes a medida que la relación se exponía al escrutinio público.
La presión de la fama, por supuesto, también jugó un papel crucial. La pareja estaba constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daban, cada gesto, cada comentario, cada foto era analizado y comentado por los medios y los fans. La necesidad de proteger su privacidad, la dificultad de llevar una vida normal y las constantes especulaciones sobre su vida personal terminaron por desgastar la relación. Imaginen la situación. Constantemente perseguidos por paparazzi, con cada movimiento registrado y difundido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las entrevistas eran analizadas en busca de pistas sobre su relación, y los fans, ávidos de noticias, especulaban sobre cada detalle. La presión era asfixiante y la pareja se veía obligada a lidiar con la fama, con las expectativas del público y con la dificultad de mantener una relación en un ambiente tan hostil. Y aquí es donde entra en juego el papel de la prensa. La prensa turca es conocida por ser muy intensa y a veces sensacionalista. La historia entre Demet y Can se convirtió en un tema recurrente en revistas y programas de televisión. Los rumores, las fotos robadas y las entrevistas manipuladas no ayudaron a la situación. La prensa alimentaba la expectación, y en algunos casos, exageraba o incluso inventaba situaciones para generar más interés. Los tabloides publicaban artículos sensacionalistas, con titulares llamativos y fotografías manipuladas. Las revistas de corazón analizaban cada look, cada gesto y cada declaración de la pareja, buscando señales de crisis o de reconciliación. Los programas de televisión dedicaban largas horas a debatir sobre su relación, invitando a expertos en farándula y a fans incondicionales que opinaban sobre su futuro. Esta intensa cobertura mediática afectó profundamente a la pareja. Se sentían constantemente observados, juzgados y expuestos. La prensa invadía su privacidad publicando fotos robadas, inventando rumores y distorsionando la realidad. La necesidad de proteger su intimidad y la dificultad de llevar una vida normal se convirtieron en un problema cada vez mayor. En medio de este torbellino mediático, la relación entre Demet y Can se fue deteriorando. Las discusiones eran frecuentes, las diferencias de personalidad se hacían más evidentes y la presión de la fama pasaba factura. Después de varios rumores de ruptura y reconciliación, finalmente la relación llegó a su fin. No hubo un anuncio oficial, ni un comunicado de prensa explicando los motivos. Simplemente dejaron de aparecer juntos y dejaron de intercambiar mensajes en redes sociales. El final fue abrupto y dejó a los fans con el corazón roto. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción, y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura continuaron durante meses. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién era el culpable? Las preguntas eran constantes y las respuestas ambiguas. Y aquí es donde entramos en la pregunta clave: ¿qué pasó después? ¿Cómo afectó esta experiencia a Demet y a Can? ¿Cómo lograron superar esta etapa y seguir adelante con sus vidas? Para Demet Özdemir, la ruptura fue un punto de inflexión. Se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Demostró ser una profesional, alejándose del foco mediático y dedicándose a su trabajo. Aprendió a proteger su privacidad y a lidiar con la fama de una manera más inteligente. Después de Erkenci, Demet protagonizó otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir, Tu casa es tu destino, Sadakatsiz Infiel y Anfara, Mi nombre es Farah. Demostró su versatilidad como actriz, interpretando personajes complejos y diversos. Se convirtió en un referente para las mujeres turcas, mostrando su fuerza, su independencia y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Además, Demet encontró la felicidad en el amor. Se casó con Oğuzhan Koç, un cantante y compositor turco. Su relación es discreta y tranquila, alejada del foco mediático. Demet ha construido una vida estable, con una carrera exitosa y una relación sentimental sólida. Parece que la experiencia con Can Yaman le enseñó la importancia de proteger su privacidad y de priorizar su bienestar emocional. En cuanto a Can Yaman, la situación fue diferente. Después de Erkenci, su carrera se internacionalizó. Se mudó a Italia, donde protagonizó varias series y se convirtió en una estrella en el país. Su belleza, su talento y su carisma conquistaron a los italianos, y su popularidad creció rápidamente. Can Yaman protagonizó series como Viola come il mare, Viola como el mar, y Sandokan, y participó en varios proyectos cinematográficos.
Su éxito en Italia le abrió las puertas a nuevos mercados y le permitió expandir su carrera a nivel internacional. Sin embargo, la vida de Khan en Italia no fue del todo sencilla. Su actitud y sus declaraciones en algunas entrevistas generaron controversia. Algunas de sus declaraciones sobre su vida privada y sobre sus relaciones con mujeres fueron consideradas polémicas. Su forma de ser, su impulsividad y su carácter fuerte, que en ocasiones fueron un atractivo para sus fans, también le generaron y casi problemas. La prensa italiana, al igual que la turca, también le prestó mucha atención, y esto, en ocasiones, perjudicó su imagen. Los medios de comunicación italianos analizaban cada una de sus apariciones, cada una de sus declaraciones y cada una de sus relaciones. La presión mediática, al igual que en Turquía, fue intensa, y Khan tuvo que lidiar con la fama, con las expectativas del público y con la dificultad de mantener su privacidad. A pesar de los desafíos, Khan Yaman ha seguido adelante con su carrera y ha mantenido una base de fans muy sólida en Europa y en otros lugares del mundo. Ha demostrado su talento como actor, su capacidad para adaptarse a nuevos mercados y su determinación para superar cualquier obstáculo. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la relación entre Demet y Khan? Primero, fue un fenómeno mediático impulsado por la química en pantalla, el éxito de la serie y la intensa atención de los fans y los medios. La relación, aunque pudo haber existido en algún nivel, fue, en gran medida, un producto de la fama y la especulación. La química en pantalla, la cercanía que genera el trabajo, el éxito de la serie, todo contribuyó a crear un ambiente propicio para el romance. Sin embargo, la intensa atención de los medios, la presión de los fans y las especulaciones constantes distorsionaron la realidad y dificultaron el desarrollo de una relación normal. Segundo, la presión mediática y las diferencias de personalidad fueron factores clave en el final de la relación. La dificultad de llevar una vida privada y las constantes especulaciones afectaron a ambos actores. Las diferencias de personalidad, la impulsividad de Khan y la necesidad de Demet de proteger su privacidad generaron tensiones. La intensa atención de los medios, las constantes especulaciones y la dificultad de llevar una vida normal agravaron la situación y contribuyeron al final de la relación. Tercero, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet encontró la estabilidad y la felicidad personal, mientras que Khan ha continuado su carrera internacional, aunque con algunos desafíos en el camino. Ambos han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a enfocarse en sus proyectos personales. Han demostrado su resiliencia y su capacidad para superar los obstáculos que la vida les ha presentado. ¿Significa esto que su relación fue un fracaso? No necesariamente. Fue una experiencia, una lección aprendida. Les enseñó a ambos a lidiar con la fama, la atención mediática y las expectativas del público. Les enseñó a proteger su privacidad, a priorizar su bienestar emocional y a tomar decisiones que beneficien sus vidas personales y profesionales. Y por supuesto, nos regaló una de las historias de amor más memorables de la televisión turca. La relación entre Demet y Khan, a pesar de su final, dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. La química en pantalla, la historia de amor, la expectación de los fans y la intensa cobertura mediática la convirtieron en un fenómeno. Aunque la relación no prosperó, les permitió a ambos actores crecer personal y profesionalmente. Hoy en día, el tema de Demet Özdemir y Khan Yaman sigue generando interés, especialmente entre los fans. Muchos todavía sueñan con una reconciliación, aunque sinceramente creo que es poco probable. Ambos están en etapas diferentes de sus vidas y han tomado caminos separados. Sin embargo, su historia sigue siendo un tema de conversación, un recuerdo nostálgico y una prueba de que el amor, la fama y la vida pública pueden ser una combinación explosiva. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quizás que la vida en el ojo público es difícil. Que la fama puede ser efímera y que la presión mediática puede ser implacable. Que la privacidad es un tesoro que hay que proteger. Que las diferencias de personalidad pueden ser un obstáculo para el amor, y que la intensidad de la fama puede destruir incluso las relaciones más fuertes. Y sobre todo que el amor, la felicidad y el éxito se encuentran en cada uno de nosotros, en nuestras decisiones y en nuestra forma de vivir. Podemos aprender a ser más empáticos con las personas que viven bajo el escrutinio público. Podemos aprender a respetar su privacidad, a no juzgar sus decisiones y a valorar su trabajo. Podemos aprender a no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y a formar nuestras propias opiniones basadas en la realidad.
Así que, para responder a la pregunta del título, oferta impactante a Demet Özdemir, ¿Can Yaman será historia? Sí. Sin duda. Fue una historia intensa, llena de pasión y de controversia, pero ya es historia. Es un capítulo cerrado en la vida de ambos actores, y un recuerdo que, aunque puede generar nostalgia, ya no define sus vidas. La historia de Demet y Can nos recuerda que el amor, la fama y la vida pública son una combinación compleja y desafiante. Nos enseña que es importante proteger nuestra privacidad, priorizar nuestro bienestar emocional y tomar decisiones que beneficien nuestras vidas personales y profesionales. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido. Si es así, denle un me gusta al vídeo. Dime, ¿qué opinas tú de la relación entre Demet y Can? ¿Crees que fue real? ¿O crees que fue un montaje mediático? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Quiero saber su perspectiva, sus opiniones, y lo que aprendieron de esta historia. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales. Así más gente podrá conocer la verdad sobre la relación de Demet y Can. Hagamos que este vídeo llegue a más personas para que compartan sus opiniones y aprendamos todos juntos. Una vez más, muchas gracias por ver. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!